en el tema de lo que es monitoreo y visibilidad de embarques de cadena refrigerada. Así que básicamente mi especialidad es esa, lo que es el tema de transporte de medicamentos. Y este año inicié como gerente nacional de cuentas para otro agente de carga que se llama Just Worldwide, que es donde actualmente me encuentro. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la cadena de frío. ¿Ustedes me están viendo? ¿Me ven a mí? Sí, no sé si podría presentar directamente el PPT, ya que se ve también las demás opciones. Ok, dame un segundo. Ah, sí. Dame un segundo, sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, Ok. gracias. Bueno, primero vamos a hablar de cadena de frío de perecederos. ¿Me confirman ustedes dónde están localizados específicamente? Sería, ¿En lo que dónde? llaman. ¿En qué área? De nuevo, Disculpen. de nuevo la pregunta. Sí, ¿dónde están ubicados ustedes específicamente? Ah, ¿En dónde? pero no me. Sí, pero ah, eso es, ustedes están también cerca de la Latina, ¿verdad? Ustedes es donde Sí, ustedes tienen ahí el área esta de astronomía, ¿verdad? sí, así es. Ajá, sí, ya yo sé dónde. Ok. Bueno, miren, hablemos de la cadena de frío de perecederos. Le pregunté esto, ¿por qué? Porque en Panamá, sobre todo, ustedes sabrán que aquí, por lo menos yo estoy en la ciudad. En Panamá casi no se produce mucho lo que son vegetales. Todo se produce de Chorrera para adelante, pasando por las playas, luego por ustedes, luego por Veraguas, luego Chiriquí, Tierras Altas, ¿no? Entonces, la cadena de frío que se montó básicamente es que nosotros, como país, nosotros cultivamos las cosechas, ya sea de repollo, ya sea de lechuga, sea fresas, lo demás, y luego eso va a un centro de refrigeración. Normalmente le decimos post cosecha. Hay centros por cosecha en tierras altas, hay uno en provincias centrales en el área de El Ejido, que creo que es Herrera, donde ahí van los productos y los productos eh, básicamente pues se limpian y se empaquetan y luego salen a la ciudad, a lo que es el mercado de abasto o a los mercados locales, ¿no? Eso es una cadena de frío. Sencillamente los vegetales se sacan, se mejoran, se cortan, se empaquetan, se seleccionan y mantienen su cadena de frío hasta llegar a Panamá y donde pues se venden, ¿no? Aquí hay una definición de cadena de frío. Es básicamente pues seguir en el tema de frío que se mantenga refrigerada y pues la ventaja es que ofrece a los productores pues evitar el alto porcentaje de pérdidas, ¿no? Y los productos llegan frescos. Por ejemplo, estos son casos aquí en Panamá. Por ejemplo, las hojas de brócoli, la coliflor, las hortalizas. En estos centros de post cosecha se hace recepción, lavado, empaque, enfriamiento, se hace un montón de cosas, ¿no? Despacho, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros tipos de hojas que no son, otro tipo de productos que no necesariamente son hojas pueden hacerse algunas cosas como recepción, lavado, secado, que son más que todo como tomates, pepino, habichuelas, chayotes, que son productos que no son hojas. Sencillamente, pues, se hace otro tipo de mejoramiento, digámoslo así, antes de que lleguen acá al centro de abasto y luego a la mesa del cliente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se llama la cadena de frío, en este caso de productos perecederos. Ok, ahora hablemos un poquito ya, esto es solo con los perecederos, ahora hablemos más que todo a lo que vamos, que de logística, cadena de frío, pero de medicamentos. Esto que ustedes ven es una cadena normalmente de cómo pasa esto, ¿no? Sale de donde son los shippers, que son los distribuidores al comienzo, y ellos distribuyen normalmente a los agentes de carga
y los agentes de carga entregan a las aerolíneas vuelan la carga, llega a un aeropuerto de destino, a veces hay tránsitos, y luego otro agente recoge y la lleva al destino, al consignatario. Esta cadena no es necesariamente así. A veces en el caso de los medicamentos hay muchos que pasa directamente al hospital o en algunos casos hasta a un enfermo directo. Pero normalmente es así como sucede. Aquí hay un montón de cosas que tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, todas las partes de esta cadena son diferentes tipos de trabajo. Hay gente que trabaja en el aeropuerto, hay gente que trabaja en las bodegas de los aeropuertos, hay gente que trabaja para la farmacéutica, compañía de camiones. Aquí esto que son los embalajes, que lo vamos a ver más adelante. Entonces hay diferentes soluciones, ¿no? Ok, esto es el alcance. ¿Quiénes se benefician de la logística de farma? Pues todos, pero principalmente las organizaciones que son farmacéuticos, las compañías que están haciendo pruebas clínicas, que están haciendo pruebas, las compañías que están haciendo vacunas, y bueno, al final, pues el cliente final también se beneficia. Ok, esto es un poquito más técnico, rapidito solamente para pasarlo. Estas son digamos que entidades que regularizan el movimiento de cadena de frío. Cuando nosotros hablamos de embarques aéreos, siempre va a estar esto que dice IATA, que es la organización aérea, que en el capítulo 17 se encarga de poner lineamientos sobre la temperatura y sobre los productos farmacéuticos. Y bueno, las otras también son más locales, más que todo a nivel de Estados Unidos, en cuanto de reglamentación farma. ¿Ok? Este sellito rojo es especialmente esta compañía IATA, se lo da a las compañías que están validadas para mover productos farmacéuticos, productos de temperatura. Entonces, cuando se ven este sello rojo de IATA dice CIB, son compañías que están certificadas para poder mover medicamentos. Esto es alguien que no se puede hacer cualquiera. Normalmente lo que se mueve en medicamentos refrigerados siempre tiene que haber pasado por un proceso de auditorías, un proceso de certificación de cualificación para poder que se mueva, ya seas transportista terrestre, ya seas naviera o ya seas aerolínea o bodega, tiene que tener pues certificaciones. Algunas de estas compañías a ustedes les hace sentido, no los estoy viendo, pero algunos de ustedes conocen alguna de estas marcas. No sé si me digan, levanten la mano si sí o si no, o que me digan allá si las conocen o no las conocen. Sí, sí, algunas son reconocidas. Ok, bueno, estos son más que todo los líderes en farma. Hay algo que vamos a ver rápidamente más adelante, pero hay una cosa que son productos farmacéuticos y la otra son dispositivos médicos, que no es lo mismo. Un dispositivo médico es jeringa, gasa, puede ser una cánula, puede ser un catéter, algo que te meten en una cirugía. Y otra cosa son los productos farmacéuticos. Se tratan parecidos, pero no son iguales. Lo que ustedes ven aquí es una mezcla de compañías que hacen farma y otras que hacen dispositivos médicos. Aunque también hay ONG, por ejemplo la UNICEF, que aparece ahí porque ellos normalmente pues distribuyen mucho lo que son vacunas, sobre todo para niños, porque UNICEF es de niños. Ok, a ver, quiero que alguien me diga, o no sé, quiero escucharlos. A ver, ¿qué ven de diferencia entre un producto que sea perecedero, que sea comestible, que sea una fruta, por ejemplo, que una fresa, y un medicamento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se busca aquí? ¿Qué diferencia ven entre la fresa y entre los viales de vacunas? De vida. A ¿Y el ver, tiempo de vida? sí, va más o menos por ahí.
realmente lo que se ve aquí es que cuando son frutas o productos perecederos, uno puede ver que se van dañando visiblemente. La fresa se ve que al día 8 ya está agarrada, cogida en hongo, pero tú no puedes ver eso en las vacunas o en los medicamentos. Entonces, esa es una de las razones por cual los medicamentos son especiales. Uno no puede ver siempre que la carga esté dañada o no. Uno debe confiar en que siempre esté en su temperatura. Con las frutas, uno puede ver que se va madurando, que se va pudriendo, que le va agarrando el hongo. Con los medicamentos no es necesariamente. Y no queremos que nadie se tome un medicamento que no le vaya a servir o que le vaya a caer mal. ¿Ok? Entonces, ok, no sé si ustedes han escuchado, sobre todo quizás a sus familiares, a sus padres, que los medicamentos son caros, que las medicinas son caras, o quizás alguno de ustedes toma una medicina y le parezca cara. Eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que, eh, pues, algunos medicamentos demoran hasta 20 años entre que comienzan a investigar hasta que lo sacan al mercado. Imagínense toda la plata que una farmacéutica tiene que invertir durante 20 años para poder entonces después retornar esa plata cuando sale al mercado. Entonces, esta es una de las razones por cuales los medicamentos son muy caros, porque demoran demasiado tiempo en ser creados y necesitan retornar toda la inversión de esos 10 años, pasar por pruebas, pagarle a gente para hacer pruebas, en fin, entonces por eso es muy caro. Tiene que pasar muchísimo tiempo. Han habido excepciones, por ejemplo, las vacunas del COVID, que el proceso ha sido un poquito más simple porque pues se han saltado pasos, pero no es lo que queremos para la seguridad del paciente. Pero por eso es muy importante y por eso es muy, muy delicado mover productos farmacéuticos porque son muy caros. Ok, en la cadena de frío hay factores, como en la logística, hay factores que vamos a poder controlar y hay factores que no vamos a poder controlar. ¿Cuáles podemos controlar? El embalaje, las rutas, los carriers. Carriers son las aerolíneas y los tiempos de entrega. ¿Qué no podemos controlar? Pues la lluvia, la nieve, el calor, cómo manejan la carga, porque yo puedo manejar cómo maneja la carga mi empresa, pero no cómo la maneja la aerolínea, por ejemplo, y dónde se pone la carga. Ok, chicos, ¿qué ustedes ven aquí? ¿Qué representa este slide? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben donde dice -19, ¿qué país es? ¿Ven el -19? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien sabe, ¿alguien sabe qué país es el que dice -19? Rusia. Correcto. ¿Y el que dice +34? Correcto. ¿Y el, y el que dice +32? Australia. Correcto. También, tan perfecto. Ok, chicos, imagínense que yo tengo un embarque de medicamentos de Rusia a Brasil. Esa carga tiene -19 en origen y tiene +34 en destino. ¿Creen que es importante saber qué temperatura hay en origen y en destino y controlarlo? Muy importante, porque hay cambios de temperatura muy extremos que pueden afectar nuestra carga. Y los países tienen diferentes temperaturas. No es lo mismo manejarla en Rusia que manejarla en Panamá, que manejarla en Estados Unidos. Entonces es un tema muy delicado y es un tema que se necesita de mucho conocimiento. Ok. Esto, esto es global, esto es como una regla. Estos son los tipos de cuartos de temperatura que existen. Y también aplica, por ejemplo, para las neveras que ustedes ven en los supermercados, inclusive para sus refrigeradores. Las temperaturas, los cuartos de temperatura más normales, los rangos, es la que dice de 15 a 25, la que dice CRTA y la que dice chill, que es de 2 a 8. Eso es lo que más se maneja. Pero luego hay algunas otras que son de 2 a 25,
En fin, hay unas de -20, hay unas de -80 y lo más frío es de -135. Y eso es algo súper especializado que normalmente se usa con nitrógeno líquido, que eso necesita un manejo súper especial. Pero normalmente siempre van a encontrar de 2 a 8 y de 15 a 25, incluyendo en los supermercados y transporte también de medicamentos. ¿Ok? Estos son los tipos de mercancía, lo que yo le decía, vacunas, sangre, pruebas pruebas puede ser de embarazo, de SIDA, de COVID, etcétera. También nuestras mascotas también consumen productos farmacéuticos. Y lo último, lo que yo le decía, dispositivos médicos, todo lo que no es medicamento, pero también se necesita en cirugía, se necesita en terapias, etcétera. ¿Ok? Chicos, esto no tiene que ver con farma, pero yo siempre lo pongo en las presentaciones y es súper importante, por favor, que se lo aprendan. Si ustedes están por pensar comenzar a trabajar o ya estar trabajando, ustedes tienen que aprenderse los códigos de los aeropuertos. Todos los aeropuertos tienen un código de 3 letras y es muy importante que se lo sepan. ¿Cuál es el código de Panamá? ¿Alguien sabe cuál es el código de Panamá? ¿No? Vamos que es súper fácil, ustedes todos lo saben. ¿Cuál Ahí lo, será? di- ahí lo dijeron. Creo que lo escuché. ¿Cuál será Z? No. Eh, eh, sí, correcto, es PTY, el 507 no, el 507 es el código de área, el código de teléfono. El código del aeropuerto es PTY, el de Tocumen. Ojo, el de Tocumen. Todos los aeropuertos tienen un código. El Marcos Gelaber tiene un código, el de Ribato tiene otro código, pero el principal, que es el de Tocumen, es PTY, ¿ok? Asimismo, todos tienen, como ustedes ven, cada uno tiene 3 letras y eso es el código, ¿no? Entonces, dependiendo pues de la logística, uno se lo va aprendiendo. París, CBG, Shanghai, PBG, y así se los va aprendiendo. Otra cosa también muy importante, todas las aerolíneas tienen un código de 3 números y un código de 2 letras. El código de 3 números siempre va en su documentación, en lo que es el Airway Bill, en la guía Master, o también pues a veces lo usan para los houses. Entonces tienen el código, por ejemplo, el de Copa, si no me equivoco, es 030, si no me equivoco. Aquí no está, pero el de Copa es 030. Y la código de Copa es CM. Pero ustedes ven aquí que está 006, por ejemplo, y la DL que es Delta Airlines, o por ejemplo, el 023 y el FX que es FedEx. Hay un montón, hay como 160, 170 códigos diferentes, pero la idea es que uno se vaya aprendiendo, se lo vaya aprendiendo poco a poco, ¿no? Eso es súper importante en logística. Ok, aquí hay documentos. Ustedes, yo me imagino, ustedes son todos de logística, ¿verdad? Sí. Ok, ustedes ya han visto guías madre, guías hijas y Airwaybill y Houses, ¿verdad? Si no, ¿sí o no? ¿Hola? No, no las han visto. Ok. Bueno, chicos, eso es otra clase, eso es para otra clase, pero esto es uno de los documentos más importantes a manera de aéreo. Esto es una guía hija, esto es una guía hija de vacunas. Estas son las vacunas a la izquierda, son las vacunas que ustedes se pusieron de COVID. ¿Ustedes se pusieron vacunas de COVID, sí o no? ¿Sí? ¿No? Quizás. Bueno, bueno, esto es un embarque de vacunas de COVID a la izquierda. Y este es uno de los documentos principales que se usan para traer la carga, una guía hija. Esto es una guía hija que va entre el shipper y el consignatario, o sea, el cliente final de la mercadería. Aquí esto se movió por DHL, por ejemplo.
Y a mano derecha también es una guía hija, pero esta es de la vacuna rusa. Esta es una vacuna, no la que nos pusimos aquí en Panamá, pero que fue a Guatemala. ¿Ok? Hay algunas cargas farmacéuticas que se mueven como carga peligrosa porque como se embala la mercancía farmacéutica, eso tiene un hielo seco. No el hielo seco que usamos para maquetas, pero es un hielo seco que enfría y eso es carga peligrosa, así que se necesita una documentación especial de carga peligrosa para mover la mercancía refrigerada. Esto es una factura. Esto es el tipo de factura normal que se hacen cuando tú vas a mover una carga de logística. En este caso, pues es la carga de las vacunas. Díganme algo, ¿ustedes han visto los Incoterms, sí o no? No. No. ¿De qué año son ustedes? ¿De qué año? El primero. Es que ustedes son de primero, están comenzando. Bueno, ustedes van a ver luego lo que son los Incoterms y luego van a ver también todas estas documentaciones, las van a ver seguramente en clase. Bueno, pero esto es una factura, una factura. Esta es la factura con la que vinieron la carga de de las vacunas que ustedes se pusieron. Bueno, no sé si se pusieron de AstraZeneca o de Pfizer. Esta es de AstraZeneca. ¿Ok? Estos son otros documentos que se utilizan para mover carga refrigerada. Eh, Básicamente, pues es como establecer los procesos de por dónde va a mover la carga, de dónde va a pasar, que quién la va a tener, cuántas horas va a durar. El otro documento de la derecha que se llama el REI es ir midiendo el riesgo por las rutas que pasan la carga para ver cuál es la ruta mejor, que no se quede la carga, que no se dañe la carga. Más o menos esos son los documentos, ¿no? Esto también es muy importante. Esto se llama Good Practices. La G significa good de bueno, la X es una multiplicación y la P significa prácticas. Esto significa buenas prácticas. Uno tiene que tener buenas prácticas cuando uno va a mover carga farmacéutica porque para evitar que la carga se dañe. Entonces, hay buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de almacenaje, etcétera. Entonces, cada uno de esos tipos de buenas prácticas tiene un conjunto de reglas que dice cómo debo guardar la mercancía, dónde la debo almacenar, cómo se debe llenar los papeles. Entonces, cada vez que ustedes vean eso que dice GDP, significa buenas prácticas. Cuando dicen GP, G por P es buenas prácticas. Cuando dicen GDP es de distribución, que es la que es más adaptada a las logísticas, que es el movimiento. Ok, aquí, esto que ustedes ven aquí es una etiqueta que por ley se le tiene que poner a todas las mercaderías que tienen medicamentos. Siempre van a ver, o sea, no puede ser diferente. En todos los países, en todos los aeropuertos tiene que ser la misma. El mismo tamaño y el mismo diseño. Lo único que cambia es donde dice X y Y, que ahí va a estar el rango de temperatura de lo que se tiene que almacenar. Pero en todo el mundo tiene que ser exactamente igualito. Si no, esa carga no se puede volar o se puede mover marítimamente. ¿Ok? Aquí ustedes ven la etiqueta. En esos circulitos está la etiqueta. Entonces, Eh, esto es movimiento en modalidad aérea. Ustedes saben que hay varios tipos de aviones, hay cargueros y hay pasajeros. ¿Cuál es la diferencia entre el de carguero y el pasajero? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cuál Que es no la diferencia? lleva mercancía. Correcto. Ok. Ahora les pregunto, ¿ustedes sabían que en el avión de pasajeros también se lleva carga? ¿Sí o no? Sí. Ok, listo. ¿Y ustedes dónde creen que se lleva más carga? ¿En el de pasajero o en el carguero? En el carguero. Pues no, se lleva más carga en el de pasajero. Y la razón es porque hay más vuelos de pasajeros que el de carguero.
todos los vuelos de pasajeros tienen mucha más frecuencia. Por ejemplo, si ustedes ven, hay un montón de vuelos desde Copa, aquí desde Panamá, a todos lados, pero cargueros no hay tanto. Entonces se usan los mismos vuelos de pasajeros para mover la carga. Los cargueros se usan, pero cuando uno va a hacer el cálculo, se mueve más carga en el de pasajeros. Ok, chicos, esto es súper importante lo que viene. En el tema de logística de farma hay diferentes tipos de embalaje. Hay activos y hay pasivos. En los embalajes activos los voy a decir rápidamente. Los embalajes activos son los que tienen un medio de refrigeración con una fuente externa de energía. Por ejemplo, conexión eléctrica o batería. Los contenedores pasivos, que son los de la derecha, son los que tienen una fuente interna de energía que vamos a ver ahora. Esto que ustedes ven aquí son embalajes activos. Aunque ustedes no lo crean, también hay contenedores para aviones. Y eso es exactamente lo que ustedes están viendo a mano izquierda. No es muy común que lo vean porque más que todo es en refrigerado, pero ese es un contenedor aéreo. Ahí se mete la mercancía y la mercancía tiene eso refrigera y eso va conectado a la electricidad o va conectado a batería. Se le pone batería, un montón de baterías. Se le pone 16 baterías y eso refrigera. A mano derecha ven un camión refrigerado y abajo ven un contenedor refrigerado. Todo eso se considera como contenedores o como embalajes o soluciones activas. Esto que ustedes ven aquí es un River Smith, un supermercado local, y eso tiene su generador, igual que un generador de los contenedores que vieron ahí, y eso está graduado a 5 grados centígrados ahorita mismo, para que ustedes vean que también pues en sus refris o en los congeladores también se usa la misma tecnología. Y así funciona más o menos un contenedor activo. Ellos tienen abanicos que circulan el frío y aparte también de eso, ellos usan hielo seco, que es lo que le dije que era carga peligrosa. El hielo seco puede estar en paleta, en bloques, en pellet o como en slice, como que se dividen así en pedazos. Y también, como les mencioné, tienen un cordón donde se conecta la corriente o tienen baterías. Y entonces ellos pues van conectados, se desconectan cuando se montan al avión y se vuelven y se conectan cuando se bajan del avión. Es muy importante que siempre se revise que tengan carga. Si no tienen carga, los medicamentos se dañan. Aquí ven los diferentes tipos, porque no es como un solo tipo de contenedor, igual que los marítimos, que hay de 20, hay de 40, hay de high cube, hay open top, asimismo también hay contenedores refrigerados como de diferentes tipos, ¿no? Entonces hay algunos que calientan, hay algunos que no calientan, en fin. Pero para que ustedes sepan, lo importante aquí que se lleven es que hay contenedores aéreos pero normalmente son para carga refrigerada farmacéutica. Hay diferentes proveedores, por ejemplo, esto lo hacía Lufthansa, que es una aerolínea. Aquí, algo importante, los contenedores aéreos tienen pantalla y uno puede ver la temperatura en que están los contenedores. Entonces uno puede saber si tiene la temperatura bien o no, y también pueden ver la batería. Es como un celular. Y pues aquí, por ejemplo, es un proceso de descarga de un avión con un camión grúa. Ahí hay unos contenedores. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ustedes creen que pasó aquí? A la mano derecha. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sospechan? ¿Nadie? Bueno, el contenedor se dañó y él solito te dice, tienes que sacar el embarque. Ahí solamente quedan dos cosas. O lo metes en un cuarto a la misma temperatura que estaba o lo metes en otro contenedor. Si no, la carga se pierde. Entonces, es muy importante estarlos viendo
porque si no se ve en el camino, la carga puede llegar dañada. ¿Ok? Aquí nos hablan un poquito de lo que hay que hacer, por ejemplo, lo que le dije, hay que estar viéndole las baterías. Si tiene un 50% menos de la batería, al 50%, imagínate con un celular, si es menos del 50%, hay que cargarlo. No puede estar menos del 50%. Y si es batería y dice menos de 9 voltios, hay que cargarlo. Estos son las soluciones pasivas. Las soluciones pasivas son los embalajes que no necesitan de batería o de conexión para poder moverlos. Cuando ustedes mueven algo de medicamento, va todo, y usan soluciones pasivas, va todo eso embalado en esa caja, va todo ese pocotón de chécheres y adentro va la mercancía. Esa caja tiene, si ustedes ven aquí lo blanco, esos son geles y los geles van fríos y los geles producen un efecto como si fuera un abanico y eso mantiene fría la carga. ¿Cuál es el problema con esos geles? Que esos geles tienen fecha de vencimiento. Solamente pueden estar sin temperatura de 24, 48, 76, 74, 96 y 108 horas. Creo que hasta 120 horas. Entonces, no va conectado, tiene geles internos, pero también tienes que mover la carga muy rápido porque si se vencen los geles, pierden la temperatura. Lo que le mencioné, que el hielo seco que se usa es carga peligrosa. El hielo seco quema, eso no se puede tocar con la mano, te quema de lo frío que es. Aquí vemos algunos pros y contras de los sistemas pasivos. Por ejemplo, que son muy contaminantes, no se puede reciclar mucho, etcétera, pero también tienen cosas buenas. Por ejemplo, algunos se pueden reusar, este, son estables en temperatura y demás. Estos son embalajes pasivos. En la mano izquierda, esos eran vacunas contra el COVID rusa, por ejemplo. Chicos, esta parte pues es cuando uno es comercial. Por ejemplo, yo ahora mismo soy una persona comercial de ventas, lo que uno necesita para cotizar. Esto aplica para farma, pero también para que no esté farma. Necesita peso, dimensiones, nombre del producto, tipo del producto, si se puede mover en carguero, si se puede mover en pasajero, cuándo va a estar listo, cuál es la temperatura, cuándo se puede pasar a buscar. Todo eso se necesita para cotizarle al cliente. Hay que saber muchísimas cosas para cotizar cuando se trata de carga y más si es carga farmacéutica. ¿Ok? Una cosa es la temperatura de almacenaje y otra del producto. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es cuando la temperatura que se necesita para moverse y otra es la temperatura que se puede almacenar. No necesariamente es la misma. Y eso es importante saberlo, que estén todas las instrucciones y como les mencioné, que esté pegado en la caja. Ok, chicos, esto es súper importante. Este slide es como si nosotros estuviéramos en clase de física. Ok, ¿cómo se transmite el calor? ¿Por qué les digo cómo se transmite el calor? Porque si nosotros sabemos cómo se transmite el calor, podemos entender qué es lo que daña el producto farmacéutico. El calor se puede transferir de tres maneras: conducción, convección y radiación. Eso tienen que aprendérselo: conducción, convección y radiación. Y aquí tenemos las tres. La conducción es cuando el calor se pasa en contacto de las moléculas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una sopa y ustedes meten una cuchara de metal, la sopa se va a calentar. Las moléculas de la sopa calentaron la cuchara de metal y eso es lo que sienten caliente. Eso se llama conducción de calor. Luego la convección es cuando se calienta, pero es unas moléculas de un lugar al otro a través de una sustancia. Por ejemplo, cuando ustedes están hirviendo agua y ustedes le ponen una tapa,
La tapa se calienta, pero no es por conducción como la primera. Se calienta porque el vapor se transformó de agua a vapor y ese vapor subió y eso calentó la tapa. Eso se llama convección. Y radiación es la transferencia de calor. eh, por ejemplo, cuando es el sol, cuando son a manera de, por ejemplo, rayos o ondas que se transmiten. Eso es cuando, por ejemplo, el sol nos calienta. O, por ejemplo, cuando usted pone una secadora de pelo, eso no es una sustancia, eso es calor que se transmite por el aire, eso es radiación. Y aquí, por ejemplo, en la siguiente vemos un ejemplo de todo lo que yo le mencioné. Convección, conducción y radiación. Si nosotros sabemos eso, podemos evitar maneras de que la carga farmacéutica agarre calor y se pierda. Ok, aquí ustedes ven todas las gráficas de temperatura que pasa una carga desde origen a destino. Imagínense, al principio estaba en 25 a 30, luego bajó a 10, luego subió a 35, luego bajó a 45. Entonces, en el trayecto hay muchas temperaturas, por eso es importante cuidar la carga. Hay muchas diferencias de temperaturas entre países. La carga, cada vez que ustedes la vuelan, estando arriba, la temperatura baja siempre, no importa de qué país, ahí arriba hace frío. ¿Ok? Miren este ejemplo. Por ejemplo, lo que le pasó a estas pastillas, cómo tienen que llegar y cómo llegaron después de que se expusieron a un calor cuando se bajaron del aeropuerto. Se perdieron directamente, parece que le dio luz del sol y se achurraron completamente. Entonces, eso es un producto dañado, es un producto que es un reclamo, un producto que no salva vidas y es un dolor de cabeza para todo el mundo. No llegó la medicina, no hay medicina, hay quejas, hay seguro, hay reclamo, o sea, lo que no queremos. Ok, estas son cosas que podemos ver si se daña, contaminación, cristalización, congelación, pero hay algunas cosas invisibles. A lo mejor nos tomamos una pastilla que le dio calor y parece normal, pero el calor le pegó tanto que ya no nos sirve. ¿Ok? O a veces puede ser que tiene algún tipo de bacteria. O sea, puede pasar muchas cosas que no necesariamente veamos. Algunas sí podemos verlas, otras no. Ok, esto es un embarque que se dañó de vacunas del COVID. Esto iba para Guatemala. Se dañaron porque se abrió la caja. Ok, ahora vamos con la parte que les interesa, que es sobre todo la digitalización de este tema de cadena de frío. Hay algo que se llama la telemetría, chicos, y es lo que nos está ayudando ahora, porque ahora nosotros contamos con sensores. Y estos sensores son móviles, normalmente se pegan a las cargas y eso nos da data en tiempo real de qué es lo que está pasando. La telemetría es la recolección de datos y su transmisión automática a equipos receptores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes, para ver cómo estaba una carga, había que esperar que llegara y quitarle un USB y ese USB ponerlo en la computadora para ver qué pasó en el camino. Ya eso no es así. Ahora con las tecnologías, toda esta data de estos sensores se está transmitiendo en tiempo real y si hay una desviación de temperatura, el sistema automáticamente notifica a las personas que están moviendo esa carga y automáticamente hay que actuar para ver qué es lo que está pasando. Yo por lo menos en el caso de las vacunas, dirigía un equipo aquí desde Panamá que si le pasaba algo a la vacuna en temperatura, eso me llegaba una alerta a mí, a mi celular, y yo tenía que ver por qué había una desviación de temperatura, qué es lo que le estaba causando, qué tipo de calor y a dónde yo tenía que mover la carga para que regresara a su temperatura normal. Ya todo eso me lo da este sensor, da la ubicación, da la temperatura, da si le está pegando luz, si la carga se golpeó, si no se golpeó. Entonces, eso es la tecnología ahorita mismo.
ya contamos con estos tipos de dispositivos que nos dan todo, ya nosotros podemos actuar más rápido, ¿no? Entonces, hay un montón de tipos de dispositivos en el mercado. Esto es uno de los más famosos que ustedes ven aquí. Así que básicamente, pues esa sería mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran traer a la, a la presentación, chicos. ¿No? Sí, quizás. ¿Alguna pregunta? ¿No? Están muy callados. Hasta ahora los veo. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado algo de la logística de Pharma? No, la verdad es que no hablo de eso. Nosotros siendo el primer año, pues apenas estamos empezando en esto. Ujú, ok. ¿Y tenían idea de que era importante, que se movía, que no se movía? Mira, Panamá es muy importante. Yo sé que ustedes han escuchado mucho que Panamá es un hub, que Panamá es un hub, que Panamá es un hub. Y Panamá es un hub, sí es verdad. Y en el tema de farma lo es. Aquí hay muchas compañías multinacionales que tienen su hub de distribución. Las cargas llegan aquí a Panamá y las distribuyen a Centroamérica y Sudamérica. Y eso es totalmente cierto. Aquí hay muchas de las compañías más grandes de farmacéuticas que usan de Panamá de centro de distribución. Que tienen sus almacenes aquí en Panamá, en Zona Libre, en Panamá Pacífico, y de aquí distribuyen. Así que es muy importante y es importante que ustedes consideren en su futuro si quieren pertenecer a esta área, pero puede ser un montón de áreas. Pueden ser en proyectos, pueden trabajar en navieras. Yo trabajo en un agente de carga, que eso más adelante van a ver que es un agente de carga. Así que bueno, básicamente será mi presentación. Quedo a su disposición. Cualquier pregunta o cualquier cosa, chicos, eh, me dejan saber, me pueden contactar. Yo voy a dejarles aquí mi correo personal. Si necesitan alguna consulta logística, yo quedo a su disposición. A mí me encanta enseñar, así que por eso no. So, así que ahí les dejo. Me pueden buscar. No sé si usan la plataforma LinkedIn, pero también ahí me pueden buscar también cualquier consulta que tengan de logística. Así que chicos, muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos vernos por ahí. Gracias a usted por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias. Gracias, chao. Bye. Bueno, le invitamos a... Sí. ¿Ah? Le invitamos a las maquetas. Pero no es un